Gracias, presidente, colegas parlamentarios. A lo mejor comienzo con una perogrullada, pero la tengo que referir. Nosotros vamos a votar el abandono de cargo porque hay abandono de cargo. Hay abandono de cargo y por mucho pujo retórico que hagan los colegas del gobierno, lo cual se comprende, en el curso de mi exposición seguramente haré algunas referencias a lo dicho por el colega Juan Marín. No me voy a referir a la intervención galimática del colega Pedro Carreño, que trató de hacer algunos retruécanos jurídicos y se zambulló en una serie de consideraciones absolutamente impertinentes para el debate. Pero sí responderle a algunas alusiones de carácter jurídico que hizo el colega Juan Marín, pero que se detuvo porque solo leyó parcialmente el artículo 133. En primer lugar, la acepción terminológica de la palabra abandono, abandonar. Diccionario de la Real Academia Española. Abandonar es dejar, desamparar una persona o cosa, dejar alguna cosa emprendida ya como una ocupación, un intento, un derecho, etc. Descuidar uno sus intereses u obligaciones. Esta es la definición terminológica de la palabra abandonar. Ergo, se puede abandonar, como alguien dijo aquí en el curso de debate, creo que fue el diputado Freddy Guevara, puede haber abandono incluso cuando uno ejerce ciertas facultades. El hecho de que uno ejerza una facultad mal ejecutada, mal realizada o con consecuencias catastróficas es perfectamente incluible en el supuesto de abandono de cargo. El cargo se abandona cuando por acción u omisión no se cumple debidamente. No simplemente por inacción, no simplemente por alejamiento físico o material de la función que debe ejercerse, sino por el mal, indebido o ausencia de ejercicio en cada uno de los casos. En materia civil, ya lo dijo el diputado Freddy Guevara, puede haber abandono habitando uno de los cónyuges del hogar común, incluso cohabitando. Porque el hecho de que se cumpla con una o varias de las obligaciones que uno tiene en el ejercicio de un cargo, no quiere decir que no incurra en abandono respecto de otras que son también del cumplimiento de la propia esfera de las atribuciones que uno tiene. Es perfectamente posible, porque leyeron algunas de las facultades que ha ejercido el presidente, la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, la representación del país en la política exterior, etc. A lo mejor algunas de las facultades las ha cumplido bien regular o mal, pero muchas otras no las ha cumplido. Muchas otras configuran la causal de dejación y de abandono de cargo, que es lo que precisamente nosotros estamos invocando. En materia del Estatuto de Ejercicio de la Función Pública, se califica el abandono de cargo incluso con la presencia física del funcionario en el cargo para el cual fue designado. Y por supuesto está el artículo 233 de la Constitución, que yo voy a leer, colega Marín, completo, porque usted de repente se le trancó el serrucho cuando le correspondió leer lo que tenía que leer, que es el abandono de cargo. Y entonces, colega Marín, escúcheme, que yo lo atendí a usted con mucho cuidado. Entonces, por allí se fue a hacer una especie de interpretación analógica o extensiva, ignorando usted que en los campos donde el legislador no distingue, no puede distinguir el intérprete. Y usted no puede invocar ni decir que como para el vicepresidente o los ministros se exige una votación calificada, es imposible que al presidente se lo declare en abandono de cargo por mayoría simple. Y si se puede, le voy a leer el artículo. Dice el 233 con su venia, señor presidente. Gracias. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, punto y coma, el abandono de cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Entonces este artículo, fíjese, diputado Marín, este artículo establece dos tipos de causales de cesación absoluta del presidente, unas que son de carácter natural, como la muerte, otras que son de carácter procedimental, la declaratoria
de responsabilidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia a la destitución, cumpliendo los extremos que establece la ley, un acto voluntario que es la renuncia, y esta pura y simplemente que es el abandono de cargo decretado como tal por la Asamblea Nacional. ¿Quién metió esto aquí? ¿Quién metió esto aquí? Yo sé quién lo metió. Esto aquí, en la Constitución, lo metió el entonces constituyente Germán Escarrá. Y en una conversación que tuve con él hace unos meses, cuando todavía nos cruzábamos palabras, porque fuimos amigos, antes de que él aceptara el cargo de ser abogado del gobierno sin nombramiento de procurador, me dijo el diputado Escarrá, un día que estábamos examinando el 233, que la única causal de destitución del presidente, que no pasaba por ninguna otra instancia, ni electoral ni judicial, era precisamente el abandono de cargo. Y así está expresamente establecido en el 233. Entonces, bueno, ninguno de los que aquí estamos fuimos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, pero si uno se pone a revisar, digo de los de acá, tú fuiste constituyente, pero a título de que tú hayas sido constituyente no nos vas a decir qué es lo que dice la Constitución ni cómo se lee, porque nosotros sabemos leer y escribir. Bueno, ¿quién lo metió ahí? Espérate, Juan. Si tú, mira, mi estimado Juan, si tú quieres pide la palabra y te defiende. Ahora no me vuelvas a pichar otro rolincito a pitcher como el de Pedro Carreño, porque simplemente lo voy a agarrar y te voy a raspar en primera. Yo lo que creo también, colegas, aunque no tengo la menor duda que en estos debates de carácter político también tengamos que examinar algunas circunstancias factuales, aunque en el curso del debate nos hagamos un poco tautológicos, repetitivos, porque lamentablemente a veces hay que repetir la argumentación y hacer argumentos circulares, ¿es verdad? Fíjate. Si tú te pones a examinar términos correlacionados o correlativos, por ejemplo, el término de gobierno fallido, ¿qué es un gobierno fallido? El que no cumple plenamente con las obligaciones o con sus deberes de satisfacer a la población en todas sus necesidades. Ese es un gobierno fallido. Y gobierno forajido, en cambio, o Estado forajido, es el que viola la Constitución, el que no garantiza la separación de poderes, el que viola los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tu gobierno, mi estimado colega Marín, está en curso en ambos supuestos. Por una parte es gobierno fallido y por otra parte es gobierno forajido. Y en el caso de en cualquiera de los dos supuestos es perfectamente invocable por parte de cualquier crítico, por parte de cualquier opositor o aún de un ciudadano común, el abandono del cargo, porque es una forma de componer, de resolver, de solucionar una crisis gravísima por las cuales estamos atravesando los venezolanos y que nadie la puede negar. Estamos inmersos. Es la cotidianidad, mi estimado colega Marín, la que pide que declaremos el abandono de cargo. Y algunas cosas que tenemos que decir, colega presidente y colegas diputados, porque hay que hablarle a la Cámara y excámara. Yo he escuchado por ahí, lo tengo que decir, y en eso ustedes han repetido en parte el argumento porque les conviene, que cuáles son las consecuencias de que nosotros declaremos hoy el abandono de cargo. Pues nada, tienes razón, no te angusties, no grites, porque algunos de ustedes gritan cuando no entienden y gritan también cuando entienden, pero siempre gritan. Por Dios, entonces no grites, espérate un ratito. Fíjate, ¿cuáles son las consecuencias? Estamos claros, nosotros no somos oligofrénicos, nosotros sabemos muy bien que hoy aquí declaramos el abandono de cargo y que las 4 comadres nos van a convocar elecciones y que seguramente ya el tribunal tendrá lista su decisión para decir que estamos en desacato, que violamos la ley, etc. Perfecto, sabemos lo que va a pasar. Pero aunque sepamos lo que va a pasar, no nos podemos abstener de cumplir con nuestros deberes constitucionales. Violen la Constitución ustedes, no nosotros por abandono, porque nosotros no vamos a incurrir en abandono. A riesgo de lo que sea, cumplimos con nuestro deber. Declaran inconstitucional este procedimiento absolutamente autónomo, incontrolable, porque este no está sometido a control. Aunque fuera arbitrario, no está sometido a control. O simplemente digan que no hay proceso, sabemos que eso es lo que va a pasar. Pero entonces hay que hablarle claramente, no solamente a la Cámara, sino afuera, porque hay gente que dice, ¿cómo se come eso? Bueno, eso no se come. Eso no se come. Nosotros vamos hoy a adoptar esta decisión política y además que se corresponde en los hechos, en la cotidianidad, que es absolutamente procedente y sabemos que no va a haber elecciones.
Nosotros no estamos diciendo vamos a hacerla antes del 10, porque si la hacemos antes del 10, hay elecciones. Y se va a Maduro dentro de 30 días. Y si la hacemos después del 10, queda el califa de Aragua de presidente, que como que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que no va a pasar ninguna de las dos cosas. Antes o después del 10 él se va a quedar ahí. Pero no sigan tentando a la opinión pública, no sigan tentando, no le sigan metiendo presión a esta caldera, porque si eso estalla, se los va a llevar por delante. Así es que queremos decir, ex cámara, porque por ahí hay comentaristas de muy buena fe que prácticamente también nos han pedido, señor presidente, que nos inhibamos. Yo he leído en los últimos días algunos articulistas y opinadores de la oposición repitiendo exactamente los mismos argumentos del gobierno. Dios los cría y ellos se juntan. Perfecto, están en libertad de hacerlo, porque nosotros somos respetuosos hasta del derecho a equivocarse que tienen algunos opinadores. Opinen y se equivocan, pero hay que decirle claramente a la gente que nosotros no estamos haciendo aquí las cosas de inocentes, ignorando que no va a pasar nada, o a sabiendas de que no va a haber elecciones. Lo estamos haciendo a conciencia. Lo estamos haciendo a conciencia porque estamos cumpliendo con nuestro deber constitucional y porque nosotros no podemos incurrir en el mismo abandono de cargo en que han incurrido Nicolás Maduro y otros órganos del poder público. Así es que no son ejercicios, señor presidente, estimados colegas, de retórica inútil. Tenemos razón, vamos a votar como debemos votar y nuestro árbitro y nuestro juez es el pueblo de Venezuela, no una cofradía de bandidos y de bandidas refugiadas en el Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias.